A esta hora, Radio Centro y Centro Digital presentan El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del Cato Podcast. Estamos desde distintos rincones de América. Por un lado yo, Marcos Falcone, que soy investigador de la Fundación Libertad en Argentina. También se encuentra con nosotros Ian Vázquez, que es el vicepresidente de Estudios Internacionales del Instituto Cato en Estados Unidos, desde Washington. Y hoy vamos a recibir a una persona que solemos tener acá en el programa como entrevistadora, pero que hoy va a ser la entrevistada, que es Gabriela Calderón, de Burgos, desde Guayaquil, en Ecuador. Gabriela, como ustedes saben, es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato, es editora además del cato.org, es columnista del diario El Universo en Ecuador, es graduada en Ciencia Política, obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional también de la George Mason University. Y también escribió dos libros, además de uno del que vamos a hablar hoy, que son El entre el instinto y la razón, en 2014, perdón, y un capítulo sobre Ecuador en el libro El estallido del populismo, en 2017. Hoy, ¿por qué estamos entrevistando a Gabriela? Porque acaba de lanzarse su libro En busca de la libertad, del cual queremos que nos hable, porque es un repaso histórico, ¿no? A veces un poco olvidado, de algunos personajes que han sido muy importantes para pensar la libertad en América Latina y que por distintas razones han quedado más o menos recordados a lo largo de la historia de nuestros países. Entonces, bueno, bienvenida Gabriela, bienvenido también Ian. Si querés, para que tu audiencia, para que nuestra audiencia conozca un poco más acerca de tu libro y por qué debería comprarlo también, ¿no? ¿Podés contarnos de qué se trata y bueno, y por qué en general es importante, ¿no? Rastrear la historia de las ideas, sobre todo en América Latina? Hola a todos, muchas gracias. Bueno, les enseño, aquí está una copia de mi libro. Muy Eh, bonito. bueno, la idea de por qué es importante hacer este repaso o volver sobre la cuestión de, esto trata el periodo de las guerras de las independencias en América Latina, pero a mí me parecía interesante, tal vez porque yo no lo aprendí de esa manera y tenía esa curiosidad de entender ese mix, esa mezcla de ideas que hubo detrás de estos movimientos. Y conforme lo empecé a conocer, me di cuenta que había muchas cosas en común y que lamentablemente, pues como se enseñan este periodo de la historia, lo estudiamos los latinoamericanos de manera muy fragmentada, porque uno estudia el proceso de la independencia de Ecuador y uno crece sin saber nada acerca del proceso de la independencia de Argentina, por ejemplo. Y luego lo que a mí me sorprendió y me llamó la atención no fue solamente encontrar una gran cantidad de similitudes, no solo entre las independencias dentro de América Latina, sino también dentro de la ilustración que se dio en Europa, que llegó a Estados Unidos. Yo había crecido con la impresión que se deriva de muchos libros de historia en América Latina, de que acá no nos llegaron esas ideas y que por eso terminamos teniendo un desarrollo muy distinto. Lo que descubrí es que no solo que llegaron, sino que éramos parte de esa tradición. Y por ejemplo, en el libro trato de señalar eso, ¿no? A través de la vida y las obras de estas personas, su correspondencia, los libros que tenían, esa relación que tenían con protagonistas de procesos similares que se estaban dando en Estados Unidos. Entonces, me parece que es una pena que no se lo enseñe de esa manera. Y me parece importante porque hay un historiador que yo cito en la introducción que se llama Tomás Pérez Bejó, que dice que de cierta manera somos lo que nos contamos que somos. Entonces, si nos contamos pues que aquí siempre fuimos tierra de caudillos, de hombres fuertes, del culto a la personalidad y que aquí nunca hubo otra alternativa o nunca pegaron otras ideas, es un poquito derrotista, un poquito desmoralizante
y me parece importante y siempre me pareció atractivo eso que tienen o tenían hasta hace relativamente poco tiempo en Estados Unidos, esa historia fantástica acerca de su fundación. ¿Y por qué rescatar a estos personajes en particular? Quizás nos puedas hablar un poco, entiendo que son 10. ¿Qué te llevó a elegir a uno y no a otro? Después incluso podemos hablar con Ian, porque hace poco uno de esos personajes, Ian lo tomó para una columna que escribe en el diario El Comercio en Perú. Le podemos preguntar acerca de la significancia que tiene para él, pero quizás Gabriela nos podés dar un pantallazo de, bueno, quiénes son estos personajes. Bueno, el libro resultó de un encargo de una presentación para un evento del Instituto Cato para donantes, en su gran mayoría estadounidenses. Y realmente fue idea de Tom Palmer, que creo que organizaba el programa de este evento, y dijo, quiero que cuentes de la tradición liberal en América Latina a través de los personajes, tú sabes, que tenían estas ideas. Y mi reacción fue como un tanto de curiosidad mezclada con sorpresa, porque yo le dije, pero ¿quiénes? Pues si todos son poco de militares, caudillos, no creo que hay lo que me estás pidiendo. Y entonces su reacción fue, sí, en todas partes hay, tienes que buscarlo y encontrarlo. Más o menos como ahí está tu challenge, búscalo para hacer esta presentación. Y digo, no te preocupes, una presentación breve, de 30 minutos. Algo introductorio. Y cuando empecé a buscar información para esto, me di cuenta que había mucha información que yo no conocía y creo que mucha gente no los conoce. ¿Y por qué 10 personajes? Porque empezó con esta idea de hacer una pequeña presentación introductoria de 30 minutos. Luego de esa presentación, a Ian se le ocurrió que se podía hacer unos artículos de esos personajes, a manera de reseña, bueno, esta persona hizo esto, escribió esto y tenía estas ideas en este país. Y haciendo los dos primeros, resultó que eran como un pequeño paper, o sea, era como un ensayo, más bien, no era un artículo. Y de ahí salió la idea de hacer un libro. Ahora, si tú haces un libro, para que sea, digamos, atractivo para el lector promedio, tampoco te puedes mandar una enciclopedia y el parámetro que fijamos, ok, es vamos a hacer 10 personajes. Y también había que tener otro parámetro que era en qué momento, y bueno, el momento fácil de enmarcar era este proceso de las guerras de las independencias, que yo también me di cuenta que estaba lleno de muchos mitos, como que si estas guerras, por ejemplo, un mito básico es aquel de que los países que resultan de estas guerras de la independencia eran la causa, la motivación detrás de las guerras, cuando realmente fueron la consecuencia. Y entonces, eh, delimitar el periodo y delimitar la cantidad de personajes. ¿Y esos personajes quiénes son? ¿Los más importantes o los que más te llamaron la atención? Los que más te sorprendieron quizás, ¿no? Y, Si Tom Palmer tenía razón y de repente existían liberales en Hispanoamérica, bueno, ¿quiénes eran? pero además, debemos resaltar que no eran individuos desconocidos en su tiempo, sino que eran individuos muy importantes en su tiempo, que si se habían olvidado, se han olvidado más recientemente en América Latina, no en su momento, que jugaban además papeles centrales en los debates ideológicos y políticos de la independencia. Este, quizás puedes hablar un poco de eso y además, como pide Marcos, nombrar algunos de los personajes que estás resaltando en tu libro. Sí, claro, o sea, podemos ir más o menos no sé si los tengo en orden, pero por ejemplo, Francisco de Miranda me parece que es mucho menos estudiado y comentado que Simón Bolívar. Sin embargo, si uno empieza a estudiar la vida de Miranda, da para una gran producción de Hollywood. Realmente a mí me sorprende que no lo hayan explotado de esa manera todavía, pero digamos que él fue muy influyente, fue tan influyente que fue el líder de la Primera República en Venezuela, que Bolívar la criticaba como la República Aérea. Uno de los principales biógrafos de Miranda, Javier Reyes Mateos, le dice a Bolívar el doppelganger, o sea, como el gemelo malvado de Francisco de Miranda, porque realmente Bolívar fue como
un protegido de Miranda, era como, o sea, digamos, Bolívar lo miraba inicialmente como su mentor. Y fue muy influyente, de hecho él lidera pues esta primera república. De ahí tenemos a Juan Germán Rocio, también un personaje de Venezuela que fue muy influyente tanto en Colombia como en Venezuela, incluso antes de las guerras de las independencias, era uno de los principales funcionarios del virreinato y uno de los abogados más conocidos y más destacados en Caracas. De ahí tenemos a Vieites, Juan Hipólito Vieites, sobre quien Ian escribió una columna hace poco. Vieites pues llegó a ser el principal redactor del semanario de Agricultura y Comercio, que fue el segundo periódico en el territorio de lo que hoy es Argentina. Y era un periódico muy influyente. No mucha gente leía, pero digamos que los que leían eran las personas que tomaban decisiones. Y de ahí tenemos también a personajes como, por ejemplo, y bueno, Vieites, cierto, en el libro tengo datos curiosos que, por ejemplo, cuando él muere, digamos, estando en aprietos legales, Bernardino, después de su muerte, Bernardino Rivadavia le pide a su viuda su autógrafo. Y bueno, pues muy conocido es la importancia de Rivadavia en Argentina y este hombre muy importante va a buscar a la viuda a pedirle el autógrafo de Vieites, lo que dice pues qué importancia o qué estimación se tenía de Vieites en ese entonces y la viuda pues tuvo que contestarle que no tenía manera de proveerle un autógrafo porque habían sido destruidos todos sus papeles en el momento que lo habían detenido. Otro que fue muy importante, pues Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, yo le digo el agitador o más o menos como el Thomas Paine de estas guerras de la independencia, porque él escribe un panfleto muy influyente, la Carta a los Españoles Americanos, qué es lo que realmente se sentían todos estos personajes y todos los habitantes de lo que eran los reinos ultramar de la monarquía española. No, no se sentían mexicanos porque México, ni Ecuador, ni Colombia existían cuando se desarrolla esta historia. Y Juan Pablo Vizcardo Guzmán fue muy influyente precisamente porque lo que él escribe, este manifiesto, cayó en manos de Francisco de Miranda a través de un amigo en común que tenían, que era Rufus King, el embajador de los Estados Unidos digamos, ante Inglaterra. Bueno, puedo seguir contando, no me quiero alargar tanto, pero digamos, todos tuvieron un rol protagónico en este momento de definiciones para la historia de todos estos países. Pero todos también, según tu criterio, eran representantes del pensamiento liberal en su momento, ¿no? Y me parece que ese criterio, esa característica también fue importante, no solamente en su momento, sino, como lo dices tú en el libro, para rescatar, porque dentro de la tradición liberal se dan maneras de resolver problemas que pueden evitar que la región caiga, como dices tú, en una suerte de victimismo, que es lo que le caracteriza muchas veces a la región. Y me parece que uno de los propósitos tuyos con este libro es romper un poco esa tradición, ese determinismo intelectual que parece predominar tanta, en la región. No sé si puedes hablar un poco de eso. Claro, o sea, hay esta frase que yo la había escuchado muchas veces antes de saber de dónde venía, y era esta frase del imperio de las circunstancias. Es como que se impone las circunstancias y esto es como la excusa de un hijo adolescente que viene y te dice, ya, pues ya, o sea, no me quedó otra opción, así me pasó, y librarse de culpa, librarse de responsabilidad. Y hay mucho de eso en América Latina, si uno lee muchas de las explicaciones de por qué somos como somos, una explicación de los primeros años de estas nuevas repúblicas es, bueno, porque fuimos colonizados por los españoles y el relato tuvo una necesidad política de justificar estos estados nacientes,
que no fueron el objetivo inicial de las guerras, eran guerras civiles entre hermanos, por así decirlo, y de esas guerras al andar fueron cambiando el objetivo. Primero era, digamos, luchar por la autonomía dentro del imperio y después terminaron luchando por países independientes, pero no es que salieron de inicio hacia eso. Y lo que sucede es que estas alternativas que fueron propuestas en ese momento de gobiernos civiles que permitan libertad de comercio, gobiernos limitados, fueron plasmadas, ¿no? O sea, José Antonio Aguilar Rivera habla de una explosión de constituciones liberales en un lapso de 10 a 15 años en lo que hoy es Latinoamérica. Y todas estas cartas políticas tienen pues la influencia de lo que se veía pues en la Revolución Americana y también ideas de libertad que venían del continente europeo. ¿Qué pasó? Bueno, aquí, a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos, hubo un periodo de guerras mucho más largo y otra diferencia que le veo con el proceso de Estados Unidos es que acá había un monopolio religioso, mientras que en Estados Unidos había una competencia entre distintas religiones. Yo creo que son dos factores diferentes, pero lo que yo trato, volviendo a tu pregunta, lo que yo trato de rescatar en el libro es que sí había otra alternativa, una alternativa muy difícil de vender en el calor de la guerra y fueron guerras muy largas. Pero eso no significa que no se puedan reconsiderar ahora, también recordando lo que se propuso en ese momento, porque muchas veces la manera que te enseñan la historia en América Latina es fechas con ganadores de distintas batallas, lo cual es un relato de muy baja resolución. Gabriela, recién empezaste a hablar un poco del tema, pero quizás nos podés expandir un poco acerca de precisamente las ideas que inspiraron los movimientos revolucionarios, ¿no? A partir de 1809 en América Latina. Mencionabas recién, bueno, ideas que venían del exterior, ¿no? De Francia, de Estados Unidos, pero quizás nos puedes dar un poco mejor el contexto, ¿no? En el cual estas personas empiezan bueno, y otros, ¿no? Por supuesto, empiezan a pensar una ruta alternativa para América Latina. Bueno, ya había dentro de la monarquía, había personas influidas por la Ilustración y pensaban en reformar el imperio hacia, digamos, mayor libertad en determinadas áreas. Entonces, en 1778, por ejemplo, hay las reformas borbónicas que querían que haya un comercio más libre dentro del imperio. Entonces, no es que todo andaba del todo mal y que nadie escuchaba y nadie se daba cuenta de que algo había que cambiar. Sucede que eso se combinó con una centralización del poder político. Entonces, por un lado tenías que se abrió la libertad de comercio, pero se centralizó en los peninsulares lo que eran las posiciones políticas claves y eso generó pues mucho resentimiento en diversas regiones del imperio que se habían acostumbrado a gobernarse anteriormente de una manera un tanto descentralizada. Y si uno se pone a analizar cómo es que se desarrolla tan rápido y de manera tan extensa, cómo se desarrolló tan rápido ese imperio español a lo largo del mundo, hasta donde llegó, era por esta naturaleza descentralizada en que se manejaban. Y entonces si tú lees lo que escribió Juan Pablo Vizcardo y Guzmán o Juan Germán Rocio, ellos hablan de las libertades antiguas de España, las libertades perdidas. Y eso para mí es algo sorprendente, yo nunca lo había escuchado. Yo decía, bueno, eso no es algo que llegó para nada con los españoles, pero aparentemente sí, y era una tradición que se había perdido, que personas como Vizcardo y Guzmán Rocio la reclamaban. Ahora otros, muchos de estos próceres, tanto los liberales como los que no lo eran, andaban en una campaña política de que la gente rechace al imperio. Entonces no podían ponerse a hablar de lo bueno del imperio, tenían que decir todo está malo y todo hay que echarlo al tacho de basura. Y ahí viene esta idea de como que borramos todo y borra y va de nuevo, como la tabula rasa.
Mientras que en lo que era la Revolución Americana, tú tenías pues mucha, y te cuentan hasta el día de hoy la historia así, de English liberties, y le reclamaban al rey Jorge, le reclamaban las libertades de los ingleses. Hoy en día todavía se habla de esa manera. Acá, al sur del Río Grande, ya nadie habla de las libertades que se perdieron dentro del Imperio Español. Y era por esta necesidad política inmediata, allá por los 1800, principios de los 1800, de promover, digamos, estos nacientes estados. Entonces, ya 200 años después, no hay esa necesidad política de contar la historia de esa manera tan sesgada y se puede contar y hablar de distintos periodos dentro del imperio, distintas políticas y las distintas alternativas que hubo. Una vez que Napoleón tomó España y derrocó ahí el rey, em, los, eh, los americanos tenían que pensar en qué hacer. Exacto. Y dentro de ellos habían, como tú has escrito, liberales, pero no todos los liberales pensaban de la misma manera, cuál debe ser el camino de sus regiones, ¿cierto? Claro, y bueno, es un problema de siempre de los liberales, ¿no? Es muy difícil organizarnos y ponernos de acuerdo en todo, porque digamos, no es un dogma, no es que todos estamos de acuerdo en todo. Y en ese momento pues había unos más radicales que ya desde 1809 tenían ideas de ruptura. Por ejemplo, el primer movimiento de independencia, que la declaración habla de independencia, fue proclamado en Venezuela, liderado por Miranda, el 5 de julio de 1811. ¿Por qué el 5 de julio? Porque él era un gran admirador de la Revolución Americana. Eso casi ningún profesor de historia en América Latina te lo va a contar, porque casi siempre te dicen, no, es que esto vino por el lado de la Revolución Francesa y Rousseau. Y bueno, realmente hay una mezcla muy ecléctica. Por supuesto que todas estas personas leían, conocían de Rousseau, pero también conocían de John Locke y más aún, todos conocían y habían sido marinados en las ideas de la Ilustración hispana, de la Escuela de Salamanca, o sea, de la escolástica tardía. Entonces, siempre, digamos, se habla de una influencia, digamos, contraria a la libertad de los jesuitas, pero uno tiene que preguntar, bueno, ¿cuáles jesuitas en qué momento? Porque en ese momento pues las ideas de los jesuitas y también de otras órdenes de la Iglesia Católica que venían de la Escuela de Salamanca eran ideas a favor de la libertad, digamos. Ellos son, de ahí sale la idea de reconocer a los indígenas como súbditos de la corona y con los mismos derechos que el resto de los súbditos. Por supuesto que el papel aguanta mucho y cruzando el Atlántico eso no fue respetado por muchos. De ahí viene como que eso que es muy categórico de los latinoamericanos, que el derecho o lo que dice la ley está muy divorciado de lo que hacemos en la práctica. Pero sí hubo una ilustración hispana, de hecho, que es anterior a la ilustración inglesa y escocesa. Y hay algunos académicos españoles que han rastreado la influencia de personajes como Francisco Suárez, Juan de Mariana, en pensadores como John Locke. Entonces, ¿por qué nosotros, que somos por descendencia hispanos, no conocemos esa historia? A mí me parece una gran pena. Entonces, a mí me parece que vale la pena contar eso por ejemplo, lo que pasa cuando Napoleón Bonaparte secuestra al rey y hay estas abdicaciones, es un vacío de poder. Viene a ser como una especie de usurpación o invasión extranjera. Y lo bonito es que en ambos lados del Atlántico, los estudiantes de esas ideas, que fueron en gran parte estudiantes de colegios jesuitas, porque los jesuitas era una orden muy poderosa que estaba a cargo de gran parte de la educación, habían estudiado a Francisco Suárez. Y esto es el pacto suareciano. No es lo que vieron muchos historiadores de la década de los 50 y 60 como el pacto de Rousseau en América Latina. No, era el pacto de Suárez. Era que el vínculo, la soberanía del pueblo que había sido concedida al rey siempre y cuando el rey respete los derechos de sus súbditos, se había roto por una invasión extranjera. Y para conservar la integridad de esa soberanía popular,
ellos reabsorbían del rey esa soberanía y se autoconvocaban, autoconformaban en cabildos o juntas hasta que sea restituido el legítimo rey, que en ese entonces era Fernando VII. Y no es que esto sea, la gente diría, pero ¿cómo va a ser una defensa de la monarquía algo liberal? Bueno, porque en ese momento de lo que se trataba era de, digamos, de defender el orden constituido donde había cierto límite de poder sobre ese monarca, al menos en papel. Gabriela, primero tengo dos comentarios acerca de lo que se venía hablando. Uno es que me parece muy interesante esta idea de las libertades, ya de la pregunta, antepenúltima pregunta, que se pedían de nuevo, ¿no? Que se habían perdido y se buscaban, ¿no? Y me hizo acordar a una acepción del término revolución, ¿no? Que creo que lo explica Hannah Arendt en su libro sobre el totalitarismo, acerca de que en realidad en un momento, en el principio, digamos, de la historia moderna, revolución significaba un retorno, en realidad, ¿no? Volver a las cosas, volver a lo que se había perdido, ¿no? En este caso, las libertades. Y en segundo lugar, que en relación a la división entre los liberales, hay un chiste, por lo menos en Argentina, que debe ser el único país en el mundo que tiene trotskistas, que dice algo así como, donde hay dos trotskistas, hay tres partidos, ¿no? Y a veces parece cierto también para los liberales, una cosa así. Pero ya que nos estás hablando del contexto, quizás nos podrías contar un poco más también acerca de mitos comunes, digo, ya empezaste un poco, pero en los relatos usuales acerca de las guerras de independencia en América Latina, que supongo que juegan un papel importante en tu libro también. Bueno, o sea, otro mito común es que, y esto es algo muy, muy básico, pero creo que hay que decirlo, uno asume pues que los locales, los nativos, los indígenas, siempre lucharon del lado de, digamos, de los que eran pro independencia. Y en muchos casos no era así. Había criollos de ambos lados y también había indígenas de ambos lados. En algunos casos, como en el caso de lo que hoy es el Perú, la mayor parte de los indígenas querían permanecer dentro del imperio. Esto no hace que sea una buena o mala opción haber continuado dentro del imperio, simplemente son eh, distorsiones de lo que pasó que se las manipula para ponerlas a favor de una agenda política más cercana al presente o del presente realmente. Y es importante a mí me parece por eso entrar a tratar de entender qué es lo que realmente pasó, porque por ejemplo no hace mucho, estoy hablando de la época que Chávez todavía estaba vivo, se hacía mucha propaganda desde el régimen de que Bolívar era como un proto socialista o ni siquiera proto, Bolívar era un socialista. Realmente no creo que se puede decir que era un socialista, se puede decir que no estaba a favor de un gobierno limitado definitivamente. Y creo que es muy ilustrador ver la evolución comparada entre personajes como Bolívar y Miranda. Los dos eran admiradores de la monarquía constitucional inglesa, por ejemplo, y Miranda y Bolívar ambos empiezan su peregrinaje intelectual, por así decirlo, teniendo eso como un norte, como que digamos vamos a tratar de reformar esto desde adentro. Y cuando van evolucionando, el uno termina con esta idea de una república federal liderada por civiles y el otro termina con esta idea de un gobierno con un poder ejecutivo muy poderoso. La Constitución boliviana habla de un presidente, digamos, permanente, que concentra demasiados poderes. Y bueno, es interesante ver esta evolución de las ideas. ¿Y por qué se nos habla tanto de unos personajes y de otros no? ¿Por qué se cuentan unas cosas y no se cuentan otras? También tiene relevancia en la política actual. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, el 10 de agosto, que acabamos de tener el feriado del 10 de agosto, es enseñado y recordado como el primer grito de la independencia, pero existe un acta del 10 de agosto de 1809 y le juran lealtad al rey Fernando VII. La palabra independencia no está en el acta del 10 de agosto. Entonces, son preguntas que yo creo que sería hasta más divertido tener una clase de historia donde el profesor cuente simplemente eso,
¿por qué le decimos primer grito de la independencia el 10 de agosto si la palabra no está en el acta? Qué interesante. ¿Por qué será que se inició toda esta interpretación? Y se puede dar un gran debate, que de hecho los hay, ¿no? Hay gente que dicen, bueno, pero es que no querían meterse en problemas y por eso no usaban la palabra independencia, pero realmente eso es lo que buscaban. Bueno, no sé, habría que ver, pero sería muy productivo, yo creo, tener estos debates. Y lo que ha habido, en muchos casos, es historia al servicio de estos estados. Digamos, no hay una historia, digamos, desnacionalizada. Y es lo que trato de contar en este libro, porque muchos de estos personajes que están en los billetes de nuestros países, en las monedas, en las plazas principales, no eran pues venezolanos o ecuatorianos, porque eso no existía durante gran parte de su vida. Y no era la razón por la que ellos luchaban o por lo que ellos actuaban. Entonces, ¿por qué luchaban? ¿Para qué? Y eso es lo que trato de contar en cada capítulo. Esa diferencia de visiones y actitudes políticas que tú estabas describiendo entre Bolívar y Miranda me parece que es bien importante porque obviamente Bolívar tuvo una influencia enorme por ser el libertador de tantos países en Sudamérica y Miranda es considerado un precursor de la independencia, un precursor además liberal y por esa razón también es bastante importante. Eh, Creo que ese choque que tuvieron los dos en la historia, no solamente en el pensamiento, sino político, que terminó en el encarcelamiento de Miranda, representa el choque de ideas que estás presentando en el libro, que todavía existe hoy día de cierta manera. No sé si tú puedes hablar un poquito más de esas diferencias entre Miranda y Bolívar y, y nada más comento una cosa relacionada. Estabas hablando de la escuela de Salamanca, que en esta historia la escuela de Salamanca juega también un papel importante para varios de los individuos que tú reseñas, y eso también es una manera de rescatar nuestra propia tradición liberal, y por esa razón también es importante. Sí, claro, o sea, nosotros pasamos de quejarnos de que nos colonizaron los españoles en lugar de los ingleses, a quejarnos de que estamos en la esfera de influencia de los yanquis en lugar de estar bajo otra esfera de influencia. Yo qué sé, los franceses, no sé cuál les hubiera gustado más. Digamos, un país pequeño y pobre siempre va a estar sometido a la influencia de otro poder mayor. Pero digamos, esta es la actitud victimista, ¿no? Entonces, la cuestión está en que la diferencia entre, por ejemplo, otra diferencia entre Miranda y Bolívar, es que Bolívar pensaba que lo esencial eran las personas. Él hablaba mucho, y aquí hay otra herencia común que tienen los dos, y muchos de los próceres se inspiraban en el Imperio Romano, eso es lo que ellos estudiaban. Leían a los pensadores estoicos y tenían pues también ese sustrato común. Ahora, ¿qué es lo que deriva Bolívar de eso? Bueno, esta gente es un desastre, son puro bochinche, como dicen los venezolanos. Esta gente no tiene la calidad, no tiene suficiente virtud para tener una república federal. Hay que centralizar el poder, hay que concentrarlo, porque esta gente primero hay que educarla para la libertad. Esta gente no se le puede dar rienda suelta, más o menos, porque lo que importa es que lideren los grandes hombres, los hombres virtuosos, excelentes. En cambio, la evolución de Miranda es hacia una apreciación de los sistemas, digamos, como gente tan sencilla. Y él era un tipo muy sofisticado, muy estudiado. Él se sentaba a la mesa con digamos, todas las personas de más alto nivel. A donde sea que llegaba, él estaba en el lugar más top y se sentaba. Y a él le impresionaba, digamos, la sencillez de personas como George Washington. Él decía, como esta gente, ¿no? Que son de granjeros y el otro es carpintero. Y bueno, esta gente que ha hecho este sistema tan maravilloso. Entonces él evoluciona hacia apreciar sistemas que permitían que gente común y corriente pueda vivir en libertad y progresar.
Y él decía, bueno, no están listos, no tienen la educación que hay en otros lugares, pero en libertad van a poder ir obteniendo esa educación. Y él no creía que la libertad era solamente para ciertos niveles de educación y para ciertas culturas. Bolívar sí llega a creer eso. Entonces ahí viene la diferencia entre un gobierno de hombres versus un gobierno de leyes. Y Bolívar pues creía que lo importante era quién estaba a la cabeza y se puso él a la cabeza. Entonces, eso termina siendo la muerte de la Gran Colombia, porque la gente que había sido compañera y amiga de Bolívar, por ejemplo, otro de los personajes del libro, José Joaquín de Olmedo, un hombre muy diplomático que no le gustaba pelearse con nadie, le termina diciendo, o sea, yo tengo toda una vida luchando por el autogobierno local. No me gusta esto de la Constitución de Bolivia. ¿Cómo es que, o sea, luchamos contra autonomía, le pedimos autonomía a la corona española y ahora que somos independientes tenemos que someternos a estos tipos de gobiernos? No, pues. Entonces, esa es la diferencia, cómo ellos evolucionan a partir de una raíz común. Tengo una pregunta para Ian, porque en relación en realidad al libro de Gabriela también, porque hace poco, en una de tus columnas, Ian, aludiste a uno de los personajes que estudia Gabriela, si no me equivoco, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Por qué decidiste tomarlo? ¿Por qué te pareció importante destacarlo estos días? Estás silenciado. Bueno, me pareció oportuno escribir una columna recientemente sobre eso, porque recién salido el libro de Gabriela, en momentos en que se estaban festejando fiestas patrias en el Perú, y bueno, muchos países en América Latina, en julio y agosto, ¿no? Este, pero Juan Pablo Vizcardo y Guzmán era peruano, o sea, nació en el territorio de lo que hoy es el Perú, y es el primer capítulo en el libro de Gabriela, porque es en cierto sentido un precursor. Fue una persona que fue muy educada en estas ideas liberales, incluso influido por la escuela de Salamanca y para su tiempo y también para los tiempos de ahora, tenía unas ideas bastante avanzadas. Y por esas razones decidí resaltar lo que, en realidad, resumir varias de las cosas que estaba escribiendo Gabriela, pero quizás Gabriela sería mucho mejor en decirnos cuál es la importancia de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Bueno, Juan Pablo Vizcarra de Guzmán nace en un pueblito de un virreinato muy importante dentro del imperio y él muere su padre cuando él era muy joven y lo que sucedía en esa época era que las familias que estaban en aprietos a veces resolvían la manutención de sus hijos metiéndolos a un convento. Entonces, digamos que por inercia él termina dentro de un convento y se vuelve con su hermano un jesuita. Y luego coincide con este parteaguas que hay en la historia del Imperio Español, que es cuando el rey Carlos decide expulsar a los jesuitas de todo el imperio. Esto también sucedió por si acaso, no solamente lo hicieron los malvados españoles, también lo hicieron los franceses. Entonces, digamos, como que le pasó digamos, a los jesuitas en otras partes también, pero fueron expulsados y Juan Pablo Vizcardo y Guzmán se queda pues sin hogar. Él y su hermano terminan siendo enviados a Mazzacarrara en Italia, estando allí exiliados y habiendo perdido sus propiedades y estando alejados de su familia. Luego él empieza pues a buscarse su manera de vivir y termina pues trabajando como un espía para el gobierno inglés y termina viviendo en Londres en un tiempo muy singular, porque era el momento en que estaba empezando a despegar la revolución industrial y él estaba consciente de que él estaba viendo cambios impresionantes y él reflexiona acerca de eso, ¿no? ¿Por qué se dan estos cambios aquí? Su obra, según él, más importante y la más larga que escribió es La paz y la dicha del nuevo siglo que, digamos, pasó décadas sin ser conocida, ni editada en español, ni publicada en el Perú, hasta que lo encontró un historiador en la Sociedad Histórica de Nueva York, ahí donde está la estatua de Aaron Burr,
disparándole a Hamilton por ese famoso duelo. Ahí tienen el manuscrito original de, digamos, los papeles de Vizcarra y Guzmán, que se los dejó a Rufus King. Y bueno, él escribe esto, que luego lo descubre Miranda, y Miranda lo traduce a otros idiomas y lo conecta con James Mill, que era su amigo, el padre de John Stuart Mill, y lo convence de que sea publicado en el Edinburgh Review. Por lo que Juan Pablo Vizcarra y Guzmán tuvo su fama póstuma, no en vida. Gabriela, de estos personajes que estudiaste, sea Francisco de Miranda, Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, Hipólito Vieites, creo que incluso estaba Belgrano también, entre los que estudiaste, ¿te parece que alguno tuvo más éxito en términos de avanzar sus ideas, de fomentar sus ideas, ya sea por lo que ocurrió después en sus países o por cómo plasmaron esas ideas en las constituciones? ¿O por cómo salieron las batallas? ¿Te parece que hubo alguno que se destacó más que otros, o sea, tuvo más éxito que otros, o todos más o menos tuvieron una influencia similar en sus países? ¿Cuál sería tu balance? A ver, Miranda y Rocio es bien trágico, ¿no? Los dos mueren, digamos, no bueno, Miranda muere arrestado y Rocio como que no logró tener, no, digamos, sí, también muere como que en un desfavor. Vieites también, pero de ahí, por ejemplo, tenemos los casos de, me parece que Olmedo, me parece que el último personaje del libro, José Ignacio de Pomboyante, de Cartagena de Indias. Eh, bueno, Manuel Belgrano fue definitivamente muy influyente, y José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, ellos fueron muy influyentes y creo que durante un periodo al menos corto lograron, digamos, lograron lo que se proponían. Por ejemplo, José Joaquín de Olmedo tuvo pues la provincia libre de Guayaquil por casi 2 años. José Ignacio de Pomboyante, pues fue, digamos, la fuerza no solo económica, sino ideológica detrás de lo que terminó siendo la provincia libre de Cartagena de Indias. Y en ambos casos, pues hay evidencia de una relativa prosperidad económica durante esos cortos periodos de independencia. Eran repúblicas liberales con gobiernos limitados, tenían su texto constitucional, y en el caso de Guayaquil, del que conozco más, por ejemplo, la riqueza generada por esa independencia permite financiar el ejército que luego obtiene la independencia de Quito 2 años después. Entonces, como que sí, algunos tuvieron una influencia decisiva y lograron lo que se proponían. Y todos creo que dejan su granito de arena, su legado en costumbres que todavía hay, de donde ellos son originarios. O sea, por ejemplo, en Guayaquil hasta el día de hoy hay una cultura muy comercial y muy celosa de la administración local. Creo que esa cultura trasciende banderas políticas. Es decir, no importa de qué partido eres, aquí la gente valora mucho la autoridad y la soberanía del municipio, de la ciudad. Eso no es algo que sucede, por ejemplo, en todas las ciudades del país. Y eso lo digo, digamos, porque conozco de mi ciudad. En el caso de los otros, lo que veo es eso, que tuvieron una influencia decisiva en un momento y luego pues cambian los tiempos, cambian las modas, cambian las corrientes. Y también lo que sucede es que el liberalismo no suele ser un movimiento de mayorías, no suele ganar concursos de popularidades, peor aún en momentos de una polarización marcada, y creo que no hay polarización más marcada que guerras civiles. Hasta ahora creo que... Ah, sí, Ian. Sí, hemos estado hablando más que nada de sudamericanos, Ujú. pero también tienes a un par de mexicanos ahí en tu libro. No sé si nos puedes decir un poco de ellos y el papel que jugaron. Bueno, sí, tenemos a dos, ¿no? De México. Está José María Luis Mora, que es como el padre de la economía política en México. Él fue muy influyente, hablando fue uno de los primeros autores en territorio mexicano de hablar de la economía política. Y él tenía ideas muy modernas para su época. Él cuestionaba que se trate al Estado como una agencia de empleos. Él cuestionaba el exceso de gasto público y él también cuestionaba el espíritu de monopolio.
y él creía que a pesar pues de todo el retraso relativo que había en México frente, por ejemplo, a las colonias del norte de los Estados Unidos, él creía pues que el progreso era posible si es que se realizaban las reformas adecuadas en las instituciones. Y ahí tengo otro mexicano que era Lorenzo de Zavala, que es más recordado en Texas que en México. Yo busqué, me esforcé mucho por encontrar algo, alguna estatua, alguna placa, algo conmemorativo de Lorenzo de Zavala, y lo único que encontré, que es muy relevante por cierto, es la firma de él en el Palacio de Chapultepec, donde tienen una copia de la primera Constitución de México. Ahí está la firma de Lorenzo de Zavala. Pero no hay nada más. Encontré un jardín infantil en un pueblito en México que lleva su nombre, pero de ahí en Texas, en cambio, cuando uno visita el Capitolio de Texas, ahí hay un edificio enorme con una placa gigantesca con un quote de Lorenzo de Zavala, porque, bueno, ahí hay una historia interesante. Lorenzo de Zavala tenía, más que mexicano, él se sentía un promotor del, digamos, del federalismo y de gobiernos limitados. Entonces, él cuando no logró eso en su tierra natal, que era Nueva España, él dice, bueno, pues hay que promover esto en otro lugar y lo empieza a promover donde él tenía unas tierras, que era en lo que hoy es Texas, y se crea pues la República Independiente de Texas. Y cuando ve que eso empieza a desvirtuarse, él dice más bien deberíamos ser, pues, digamos, él manifestó antes de morir su voluntad de que sean más bien parte de los Estados Unidos, donde él veía que las cosas iban encaminadas hacia su ideal. Y es muy malentendido por la historiografía mexicana porque es considerado o mencionado como un traidor, porque México pues pierde a Texas. Y José María Luis Mora fue muy importante, tanto así que en un gobierno lo ponen como representante diplomático a negociar en momentos en que hubo estas negociaciones para, digamos, terminar la guerra con los Estados Unidos. Pasa algo así, perdón, pasa algo así también con José del Valle, ¿no? Que en realidad, claro, él quería que Guatemala se quedara en México y que en realidad todo hubiera una Centroamérica unida y luchó para mantenerlo dentro, pero y él creo que se sentía mexicano, pero termina siendo un prócer guatemalteco el día de hoy, ¿no? Claro, o sea, él fue parte, José Cecilio del Valle fue parte del Congreso mexicano, y bueno, termina él abriéndose a un lado. José Cecilio del Valle es un personaje que lo empecé a investigar, de hecho, varios meses investigándolo, y lo que más impactó en él, digamos, de la corriente europea, serían las ideas de Bentham. Y es una corriente del liberalismo que yo creo que termina siendo dominante en América Latina y no para bien. Entonces, A eh, ver, ¿cómo es eso? porque es esta idea de que todo tiene que estar como el derecho positivista, que todo tiene que estar por escrito y el legalismo que es tan común hoy en día en América Latina y que yo creo que a veces es más una traba que una ayuda para el desarrollo. Yo creo que viene por ahí. Y en ese momento pues había esta influencia de Bentham, pero también había otras, ¿no? Y me puse a pensar, si quiero destacar 10, cuáles son los 10 que me parece que tenían un liberalismo más avanzado para su época, que traído al presente, pues sería coherente con una sociedad de personas libres. Y hoy en día América Latina lo que tiene es un exceso de normas, no un déficit de normas, y creo pues que es un contexto distinto. Y decidí reemplazarlo con José Ignacio de Pombo, que tenía una obsesión con el impulso que tienen los gobernantes de cobrar más impuestos. Y él tenía esta obsesión porque él era un contrabandista, más o menos como John Hancock. Y a mí me parecía también chistoso que un profesor promedio de historia en Estados Unidos te cuenta sin ninguna vergüenza que John Hancock era un contrabandista y que todo el mundo lo sabía y que el tipo estaba forrado de plata y por eso su firma es la más grande. Pero acá en América Latina, no, ¿cómo va a creer? No, entonces como que a mí me parecía interesante destacar eso. El tipo era un mecenas de las ciencias y las artes, y promovió la libertad de las personas y quería un comercio más libre, lo cual
dicho sea de paso, no era para beneficio propio, porque como él era un contrabandista, él lucraba de que sigan manteniéndose las barreras altas. Pero igual lo hizo porque era lo que él pensaba que era lo correcto. Y bueno, entonces me pareció que tenía una historia más interesante y del que se había escrito mucho menos, y por eso salió José Cecilio del Valle y entró José Ignacio de Pombo. Bueno, escogiste 10 personajes que no eran constructivistas, eran liberales, pero la pregunta es si se quedaron varios afuera o algunos afuera por ser 10 que escogiste, que hubieras querido incluir quizás en un futuro libro, o quizás por no tratarse únicamente ese periodo de tiempo, de tiempos antes o después. Podemos pensar en Alberdi, por ejemplo, que era bien liberal en Argentina en otro tiempo. No sé si eso será tu próximo libro. O sea, a mí me encantaría hacer un antes y un después, porque me parece que también se conoce muy poco de la ilustración hispana, y el después es personajes como Alberdi. Alberdi ya estamos hablando que plasma sus ideas en la Constitución Liberal de Argentina de 1853, pero él es producto de esta generación del 37, de 1837, y ahí hay algunos personajes, Esteban Echeverría. Y se podría hacer otra tanda de 10, por ejemplo, Guillermo Prieto en México, Justo Arosemena en Panamá, pero ya ellos son del periodo formativo, o sea, ya una vez que ya se crearon estos nuevos estados, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué constitución nos damos? ¿Cómo formamos el gobierno? Y ahí me parece que hay, como se puede hacer otro periodo que va como de 1830 a 1870. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por contarnos acerca de tu libro, que va a ser un material de consulta y de estudio para mí seguro, y espero que para mucha gente más. Gracias también, Ian, por acompañarnos hoy. Esto ha sido un nuevo episodio del Cato Podcast y nos encontramos nuevamente la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias, Arela. Radio Centro y Centro Digital presentaron El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.